de Opinión Municipal. El día de hoy iniciamos un segmento que para mí yo sé que va a llenar mucho sus expectativas, porque vamos a conversar de historia, vamos a conversar de cultura y de algunos de nuestros patrimonios en la provincia de Peravia y también en el municipio de Baní. Nos va a acompañar durante este trayecto un hombre muy ducho en el tema, alguien a quien aprecio y valoro mucho, al igual que la gran mayoría de la provincia de Peravia, el municipio de Baní y en algunas partes también del país, porque es un hombre lleno de conocimientos y que nos enorgullece saber que contamos con él en el Ayuntamiento Municipal de Baní. Vamos a iniciar esta semana con el segmento Conversando con el Profe y a través del mismo vamos a hablar con él sobre sus conocimientos y la juventud y los no tan jóvenes se van a identificar con él. Profe, que quiero tanto, bienvenido a su segmento. Judith, para mí es un placer acompañarte en este programa que ya goza de una popularidad tremenda, los miércoles a las 7 de la noche. El pueblo espera con ansiedad Opinión Municipal por la variedad que trae, por lo ameno que es y por lo bien conducido con que se desarrolla ese programa. No, y ahora vamos a hacer de gala. Con usted aquí presente, ahora va a ser un programa de gala. Ay, caramba. Cada vez que subimos una fotografía suya, profe, al Facebook, a la página que manejamos, la gente se desborda en comentarios positivos a favor de usted. ¿Cómo se siente usted con eso? Bien, bien. ¿Qué te digo, Judy? Yo siempre he dicho que la gente cosecha lo que siembra. Realmente he tratado de llevar una vida tranquila, de ser armonioso con todo el mundo. A veces me exalto fácil, Sí. pero son defectos del ser humano. Pero en general he tratado de llevar una vida tranquila y brindarle mi cordialidad a mis amigos y llevarme bien con la gente. Yo no creo que usted se salte fácil, porque aquí no es fácil. O sea, en el trabajo que usted tiene en una zona neurálgica y quizás no es fácil llevarlo a cabo. Usted se exalta ya cuando las cosas no pueden ir a más. Y no es una manera, no le decimos exaltarse, sino que usted exige los derechos, los que tienen que cumplirse. Así es. Profe, Así es. hábleme sobre no su niñez, porque sería abordar mucho, sino sobre su juventud, sobre los lugares que a usted más le gustaba visitar. Judy, Baní durante mi juventud era un pueblo que gozaba de muchos aspectos naturales bellísimos. Teníamos la playa, teníamos el río con abundante agua, teníamos los campos donde usábamos el famoso maroteo. Y como sitios de diversiones aquí de baile habían 2 o 3, estaba el Hollywood, estaba el bosque, estaba el casino, pero el casino era más pasivo porque solamente hacía muchas actividades en noviembre. En noviembre sí que eran las fiestas patronales, pero después el Hollywood y el bosque eran fiestas de toda la semana. Y ahí regularmente los jóvenes nos refugiábamos a bailar, a tomarnos unos traguitos y a cherchear, como dice la gente. Diversión sana. Diversión sana, exactamente. Por estos alrededores ustedes venían, por el alrededor del ayuntamiento y eso. Sí, porque el Hollywood quedaba frente al parque y el bosque quedaba en la calle Presidente Villini, al lado de donde había una discoteca. O sea, al lado de Caché Disco, al lado de Caché Disco. donde está la iglesia ahora. Eran lugares excéntricos donde usted salía a cualquier hora de la noche. No había ningún peligro de que usted lo asaltaran, le dieran un golpe. Usted podía salir de ahí solo y irse a su casa tranquilo, con toda seguridad. Profe, ahora adentrando al punto histórico que nos va a tocar abordar el día de hoy, que es el Parque Central. Según he visto, usted tiene muchos documentos que hablan sobre el parque, sobre sus inicios, sobre quién lo construyó, el tiempo, cuándo fue y todo eso. Pero yo tengo entendido que en estos alrededores de por acá, lo que era el lugar donde entrenaban las tropas, le decían la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, que es precisamente donde está el Parque Marcos Acabral. Aquí venían los soldados que iban a... Ese era el lugar donde realmente se planificaba cuándo se iba a pelear o cuándo se iba a esperar alguna invasión, ¿qué te digo?, local o extranjera, que por aquí pasaron muchas veces nuestros vecinos. Entonces, pero esa Plaza de Armas
Judy, para el año 1895 se tuvo la idea de construir un parque aquí en Baní. Antes de esa idea, aquí existió un parque pequeño, le llamaban el Parque del Recreo. Ese parque estaba ubicado en el lado oeste de nuestra catedral, que es hoy la Plaza de los Fundadores. Ahí estuvo el Parque del Recreo. Pero en el año 1895 apareció una sociedad de muchachas llamada La Esperanza. Mujeres. Mujeres. Ellos tuvieron la idea de hacer un parque aquí en Baní. Le dirigieron una carta al ayuntamiento de esa época, en el 1895. Y la respuesta que ellos recibieron fue que lamentablemente la tesorería municipal no contaba con recursos, que ellos veían con mucho agrado esa idea tan loable, pero que por el momento no podían hacer ningún tipo de erogación. Esta sociedad La Esperanza parece que se desanimaron y 2 años después, en el año 1897, apareció la sociedad Ornato Municipal. Ahí ya habían involucrado también mujeres como Aminta Blandina, que fue una fogosa ideadora del parque, y otras muchachas más, y captaron la idea de la primera sociedad La Esperanza. En 1898 Perfecto. se pone la primera piedra Muy del bien. parque. Y en el 1904 ya aparece un grupo, pero de hombres, de jóvenes, Ok, se integraron. que fueron los amantes, hicieron otra sociedad, los amantes del progreso. Y entonces ellos seguían con la idea realmente de construir el parque. Ya estaba puesta la primera piedra, puesta por mujeres. Como siempre, profe. Sí, sí, las damas ahí con su fogosidad, pues dieron el primer paso. Esa sociedad, los amantes del progreso, estaba dirigida por don Fabio Florentino Herrera, un hombre de esa época muy culto, pero las muchachas de Ornato Municipal se integraron también a esa actividad de los amantes del progreso y le dieron su apoyo a los jóvenes. Ya para el año 1000, eso fue ya en el 1904 que aparecieron los amantes del progreso. En el año 1905 ya había una idea acabada de hacer el parque. Se trasladan en el año 1905 los pocos faroles que había en el parque de recreo y algunos banquitos, los trasladaron ya a lo que iba a ser el parque central. Y como eran pocos los faroles, ellos hicieron en madera algo que ellos le llamaban corte de hacha, quiebra de hacha, imitando los faroles de madera que habían. Eso fue en el 1905. Ya para el 1906, ese parque es bautizado como Parque Villini. Parque Villini. Parque Villini. Es probable que fuera en honor a Francisco Gregorio Villini. Y para el año 1907, el 11 de noviembre, el ayuntamiento dicta una resolución donde el parque es bautizado con el nombre de Marcos A. Cabral. Desde esa fecha, desde 1907, el parque conserva su nombre de Marcos A. Cabral. Y se ve como algo raro que en la era de Trujillo ellos no se antojaron de cambiarle el nombre del parque por un nombre de un familiar de ellos. Pero eso se conservó. Y esto porque Marcos A. Cabral había hecho historia. Fue el ideólogo de tomar las aguas del río Nizao para beneficiar la agricultura de Baní. Una idea que él se la presentó a Lili. Lili la mandó al Congreso, pero el mismo Lili abogó porque eso no se aprobara. Después se la presentó a Horacio Vázquez y Horacio Vázquez no tenía los recursos hasta que en el año 1945 Trujillo ordenó que se hiciera el parque Marcos A. Cabral. Pero aparte de eso, Marcos A. Cabral fue un presidente de Banilejo. Marcos A. Cabral fue un orador fogoso. Se recuerda que unos meses antes de él morir en el Parque Independencia, él tuvo un discurso de más de 2 horas. Y cuando él terminó, lo cargaron, lo aplaudieron. Eso fue delirante, porque él tenía una capacidad enorme para exaltar a las masas. Entonces tuvimos ese gran hombre y el parque conserva su nombre desde esa época. El parque
cumpliría 110 años en el Mira, 2017. sí, los primeros documentos que me llegaron a mis manos decía que el parque había sido inaugurado en el año 1906, pero realmente hay documentos más recientes que yo conseguí que fue inaugurado en 1908, o sea que el parque en la actualidad tendría 108 años. 108 años. 108 años. Entonces, ya en el 1905 comenzaron a hacerse algunas floristerías, se rellenaron con tierras negras y se iban dando pasos lentos porque aquella era una época de mucha beligerancia, muchos motines, muchas guerras. Y en el año 1911 se instaló en el parque una planta marca Omega que tenía capacidad para 100 bombillos de bajo voltaje. Era una planta que trabajaba con carburo y agua y que producía acetileno. Eso fue en el 1911. Y así siguió el desarrollo del parque. ¿Usted recuerda quién era el alcalde en ese entonces? No tengo datos de esa época. Más adelante sí, que hubo un gran alcalde constructor. Pero fíjate, en el año 1918, esos laureles se enfermaron. Esos laureles, la mayoría fueron enviados por Francisco Gregorio Villini en sacos y en mulos desde la capital para acá. Fíjate cuánto amor a ese barrio. ¿Los que se conservan ahí o eso era los de ese entonces? No, los de ese entonces, porque debemos de recordar que en el año 1979, cuando el ciclón David, se fueron casi todos. O sea, sí. Sí, porque el ciclón David fue terrible. Fue devastador, acabó con una gran parte del pueblo y con el parque. Entonces en el 1911 se produce ese hecho importante de instalar una planta marca Omega, de tener unos bombillitos ahí, y el parque fue cambiando. Ya para el año 1927 se construyen los primeros bancos de concreto simulando el granito. ¿Y a quién, le iba a preguntar eso, a quién se le ocurrió la idea de colocarle a los bancos que se colocan en los parques algún nombre de una institución? Déjame decirte algo. Mira, en el año 1927 se construyen los primeros bancos de concreto simulando el granito. Pero en esa misma época, en el año 1927, se permitió la donación de bancos. Ok, ya entiendo. Y el primer donante de banco del Parque Marcos Acaduara fue el señor Hostilio Peña. Fue el primero que donó un banco. ¿Donó a nombre de una empresa o de un nombre No, a nombre de él. Hostilio Peña. Hostilio Peña. En esa época no creo que aquí habían empresas. Eso fue algo, a lo mejor era un agricultor que tenía su pesito y él donó ese primer banco. Y entonces, al año siguiente, en el año 1928, en el parque había un pequeño kiosco y se ideó crear la primera glorieta. La hizo el señor Julio García, que era ingeniero civil. Esa glorieta costó 950 pesos y era de madera. 950 pesos y era de madera. Y sí, se piensa que el señor Horacio Vázquez tuvo algo que ver con eso, porque 950 pesos en esa época los ayuntamientos no era fácil tenerlo, y eso fue en el año 1928. Así siguieron las cosas. Nosotros debemos de dar gracias porque este parque recibió la ayuda de buenos profesionales que no eran vanilejos. Un ejemplo. Pero ya para el año 1940, ya que había un alcalde, constructor muy bueno, que fue Francisco Mato. Francisco Mato se empecinó. Siempre he escuchado buenas referencias sobre él. Francisco Mato se encargó de darle un empuje grande al parque, pero hay que hacer la observación que él solicitó la ayuda del gobierno central de esa época. Entonces se le pusieron las primeras losetas al parque y se le ocurrió la idea de hacer otra glorieta. Entonces, esa glorieta que nosotros tenemos ahí viene desde esa época, desde 1940. 1940. Sí. Eso fue en la gestión de Francisco Matos. En la gestión de Francisco Mato. Y el ingeniero que trabajó ahí fue Pedrito Caro, era suano. Un señor que enseñó a los bañilejos a trabajar albañilería fina.
Pedrito Caro. Tuvimos también la gran ayuda de un señor apellido Escarré, que fue el que construyó muchos bancos y los ideó. Y un señor Bow, apellido Bow, que fue el hombre que trazó la parte peatonal del parque y las jardineras. Fue quien le dio forma realmente al parque, esa gente. Pues en esa época de Francisco Matos, esa época de Francisco Matos, vamos a abordarla en el próximo programa. ¿Qué usted cree, profe? Sí, está bien. Mientras tanto, les recomendamos a ustedes que la próxima semana no dejen de sintonizar Opinión Municipal, porque vamos a seguir en este segmento conversando con el profe.